Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Beltrán. En este vídeo vamos a terminar de explicar por qué el incremento salarial debe estar por encima de la inflación para motivar o para incentivar el consumo y por lo tanto la producción. En el vídeo anterior hicimos un ejemplo hipotético de una empresa que invertía 100 salarios mínimos en inversión, un salario mínimo de 1.000.000 de pesos, un producto que le salía 10.000 pesos. Por cada salario mínimo podía producir 100 unidades y el consumidor por cada salario mínimo que ganaba podía comprar 50 unidades, ¿sí? Es decir, el margen de contribución era igual al costo de producción. Y demostramos cómo un incremento salarial por encima de la inflación motiva el consumo en el sentido de que por el mismo salario mínimo el cliente podía adquirir más unidades y la empresa podía producir más unidades. En este video vamos a hacer el ejemplo contrario, vamos a ver cómo un incremento salarial por debajo de la inflación no ahorra costos y no hace que la empresa por la misma cantidad de dinero en unidades de salarios mínimos produzca más. Sí, digamos, eso no es cierto. Y al mismo tiempo, un cliente, un consumidor, por la misma cantidad, por cada salario mínimo, va a comprar menos unidades. Es decir, que un incremento salarial por debajo de la inflación no crea consumo, lo destruye. Y en el último vídeo vemos cómo un incremento salarial por encima de la inflación creaba consumo, creaba valor, de la nada creaba, si mal no recuerdo, hicimos un ejemplo en donde la empresa podía producir 100 unidades con un salario mínimo y en el segundo periodo de tiempo podía crear 102 unidades, es decir, que de la nada podía crear más unidades, eso es la creación de valor. Aquí vamos a ver el ejemplo contrario, cómo un incremento salarial por debajo de la inflación destruye valor. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí el tablero, que no nos vaya a afectar el brillo, vamos a dar un poco el computador. Listo. Habíamos dicho que teníamos un periodo de tiempo 1, puede ser 2024, y un periodo de tiempo 2, es decir, hacia donde avanzamos, que es 2025. Y habíamos dicho aquí que en este ejemplo, que en este primer año, teníamos un salario mínimo hipotético de 1.000.000 de pesos. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, 1.000.000 de pesos. Y que teníamos un producto que el costo total de producción eran 10.000 pesos. 10.000 pesos. Es decir, que por cada salario la empresa podía producir 100 unidades de ese producto. ¿Sí? Por cada salario la empresa podía invertir 100 unidades. O producir 100 unidades más bien. Y habíamos dicho que íbamos a tener un ejemplo hipotético en donde la materia prima era igual al salario, es decir, la participación en términos económicos de la materia prima, la parte objetiva, era igual a la mano de obra, al salario. Entonces teníamos materia prima 50%, salario o mano de obra 50%. Eso quiere decir que el producto me salía dividido el costo de esta manera. 5.000 pesos de materia prima y 5.000 pesos de mano de obra, ¿cierto? Este era el ejemplo que habíamos hecho en el video anterior. Y habíamos hecho un ejemplo de cómo una inflación, que la inflación afecta a las cosas, es decir, la inflación afectaría a la materia prima, ¿cierto? La inflación afecta a las cosas, la inflación es sobre los objetos, y el aumento salarial beneficia a las personas, es decir, el aumento salarial es sobre los sujetos. Aumento salarial, es sobre los sujetos y la inflación es sobre la parte objetiva del producto. Objetos, sobre los objetos, ¿cierto? Y habíamos dicho que para el siguiente periodo pusimos un caso en donde el aumento salarial estaba por encima de la inflación, ¿sí? Entonces dijimos, la inflación va a ser del 5% y el aumento salarial va a ser del 10%. En este video vamos a invertir esa dinámica y nos vamos a dar cuenta cómo en lugar de crear valor, como lo explicamos en el video anterior, se destruye valor. Es decir, que
esta es una de las razones por las cuales el aumento salarial no puede estar por debajo de la inflación. Entonces decimos que la inflación afecta a las cosas. Vamos a poner un ejemplo que tenemos una inflación del 10%, ¿cierto? Y que se nos mete esta idea loca de derecha, ultraderecha y neoliberal de creer falsamente que el salario es un mecanismo de control de la inflación y reducimos salarios con, digamos, con esta falsa tesis de que eso va a controlar la inflación, que eso no es cierto, pero vamos a suponer que tenemos un gobierno que va orientado en ese sentido. Entonces aumenta el salario un 5%. Es decir, me aumenta por debajo de la inflación, ¿cierto? Entonces habíamos dicho, vamos a ver cómo nos queda. Si aquí el producto, la materia prima, en este periodo de tiempo 1, T1, que aquí lo pusimos 2024, pero puede ser cualquiera, me valía 5.000 y dijimos que tenemos una inflación del 10%, entonces para el periodo 2 me va a valer 5.000 más ese 10%, es decir, me valdría 5.500 para este segundo periodo, ¿cierto? Y si aumentamos el salario un 5%, es decir, que ya no voy a pagar de mano de obra 5.000, sino que voy a pagar 5.000 más el 5%, es decir, me voy a pagar 5.250. Los costos de producción pues me varían, la participación de la mano de obra pues me va a variar lógicamente porque aumentan en términos distintos. ¿A cómo me saldría el producto en este periodo 2? Entonces me saldría 5.500 más 5.250, me saldría a 10.750. Hasta aquí no tenemos nada distinto al ejercicio anterior. En el video anterior el producto también nos salía a 10.750, salvo que estaban invertidos los papeles porque el aumento salarial fue superior a la inflación, es decir que eran 5.500 de salario y 5.250 de mano de obra. ¿Listo? Entonces hasta aquí el producto nos sale a lo mismo, ¿sí? Vamos a ver si en unidades de salario mínimo nos va a salir a lo mismo. Ya vamos a ver que no. Entonces dijimos que el aumento salarial era del 5%. Para este ejemplo, 1.000.000 más el 5%, es decir, tenemos 1.050.000 pesos, ¿cierto? 50.000 es el 5% de eso. ¿Y qué decimos? Que aquí la empresa tenía un margen de contribución igual al costo de producción, es decir, que si le valía 10.000 pesos hacerlo, lo vendía en 20.000. Era como el ejemplo que pusimos, digamos, el margen de contribución era igual al costo de producción. Entonces dijimos que el costo de producción, vamos a borrar acá, esa parte ya quedó clara, vamos a borrar acá. Entonces dijimos también en el vídeo anterior que costo de producción era el 50%, que para este caso eran 10.000 pesos, dividido 50 materia prima, 50 mano de obra, y el margen de contribución, la utilidad en porcentajes, era del otro 50%. Entonces, si era igual al costo de producción, pues son otros 10.000 pesos. Y que el precio de venta, que es el 100%, ¿no? La suma de estos dos, iba a ser de 20.000 pesos. ¿Cierto? Eso dijimos en el ejercicio anterior. Y entonces dijimos que por cada salario mínimo, por cada 1.000.000 de pesos que ganaba el consumidor, podía comprar 50 productos a 20.000, ¿cierto? Porque aquí el consumidor gana 1.000.000 de pesos y el producto sale a 20.000, es decir, que puede comprar 50 unidades. A la vez, la empresa, por cada salario que invertía, podía hacer 100 unidades. O las demás 50 unidades era pues la ganancia que tenía la empresa. Vendía 50 y le quedan 50 más para recuperar el doble de lo invertido, ¿cierto? Vamos a ver a cómo nos queda con este aumento salarial. En el video anterior hicimos el ejercicio, demostramos que un aumento salarial superior a la inflación no solamente hacía que la empresa por cada salario mínimo produjera más, sino que el cliente también podía comprar más, porque claro, es proporcional. Así como el cliente puede producir más, la empresa puede producir, así como el cliente puede comprar más, es la cosa, adquirir más por la misma cantidad de dinero, pues la empresa puede producir más por la misma cantidad de dinero. Vamos a ver,
Aquí nos sale a 10.750 y dijimos que aumentamos el salario solo 50.000 pesos, solo el 5%. ¿Cuánto sería 1.050.000? Vamos a hacer la división acá. Dividido en 10.750. 97, acá me sale aquí. Aquí me podían producir 100 unidades. Claro, un salario mínimo y el costo de producción era 10.000. Entonces 1.000.000 dividido en 10.000, 100 unidades. Acá, un salario mínimo y el costo de producción son 10.750. Solamente puedo producir por la misma cantidad de dinero en términos de salarios mínimos 97,674 unidades. Acabo de mostrar matemáticamente que una reducción salarial, o lo que es lo mismo, un aumento salarial por debajo de la inflación, no me reduce costo en términos de salarios mínimos, ni va a hacer que la empresa produzca más. De hecho, produjo menos, porque por cada salario mínimo que invierte, aquí solo puede producir 97,67 unidades, mientras que aquí podía producir 100. En el video anterior vimos cómo aquí me podía producir 102 unidades, 102.6 unidades, algo así, si mal no recuerdo, es decir, más de las 100 unidades. Es decir, me creaba valor, ¿sí? Si eran 100 unidades, me creaba un valor nuevo que eran las 2 unidades, 2 algo unidades adicionales que podía crear por el mismo salario mínimo. Acá no, acá me está destruyendo el valor, porque ya no va a poder producir 100 unidades y no solamente 97. Y vamos a ver cuánto puede comprar el cliente. Entonces, si mantenemos el mismo margen de contribución del 50%, ¿cierto? Mantenemos el margen de contribución del 50%. Y entonces tenemos que el costo de producción, que es el 50%, lo dejamos aquí a 10.750, que es lo que nos salió. Es decir, hubo un incremento de 750 frente a este año, que es el 7,5%. Fíjense que el aumento salarial no solamente está por debajo de la inflación, que la pusimos en 10%, sino que está además por debajo de la inflación proyectada, que es 7,5%, o sea, mal. Entonces tenemos un costo de producción a 10.750 y vamos a decir que mantenemos el mismo margen de contribución, no la misma ganancia en pesos, no, el mismo margen de contribución en porcentaje. Es decir, que el margen de contribución, 50%, son otros 10.750, obviamente. El precio de venta, pues es la suma de esos dos, me daría 21.500, ¿cierto? Es decir, el precio de venta se me mueve de 20.000 en un punto 1 a 21.500 en el segundo punto, que es un aumento del 7,5%, ¿cierto? Porque mantenemos el margen de contribución, entonces mantenemos ese 7,5%. Dibujar aquí viene el 7,5%. Con 1.050.000 tuvimos un aumento salarial del 5%. Y el precio de venta me aumentó el 7,5%. Ya de entrada sabemos que vamos a comprar menos, pero vamos a comprobarlo acá en la calculadora. Entonces, 1.050.000 dividido 21.500. 48,837 unidades. Recuerdo en el video anterior que es exactamente la mitad de esto, ¿no? O sea, multiplicamos eso por 2. Es exactamente la mitad porque el margen de contribución es la mitad de lo que el precio de venta, por lo tanto es el cliente puede comprar por el mismo salario mínimo la mitad de lo que la empresa produce, ¿no? Para que el margen de contribución sea el 50%. En el video anterior, cuando hicimos el ejemplo de un aumento salarial por encima de la inflación, aquí habían más de 100 unidades. Y la persona ya no podía, si en este año podía una persona comprarme 50 unidades, ¿sí? Porque el precio de venta está a 20.000 y el salario era 1.000.000, pues 1.000.000 dividido en 20.000 son 50. Aquí ya me va a comprar menos unidades, ¿sí? Entonces, mientras acá un consumidor me podía comprar 50 unidades con un salario de 1.000.000 de pesos, el precio a 20.000. Si aumentamos el salario
por debajo de la inflación, con esta tesis falsa de que el salario es un mecanismo de control de la inflación, que no lo es, pero a alguien se le metió esa idea, entonces alguien dijo, no, vamos a aumentar el salario por debajo de la inflación. Ya no podemos comprar las mismas 50 unidades, es decir, ni siquiera podemos mantener la capacidad que llevábamos, sino que vamos a comprar menos. ¿Sí? O sea, aquí está demostrado, o sea, 1.050.000 dividido en 21.500 son 48.8 unidades. Mientras que 1.000.000 dividido en 20.000, que era el precio de partida, son 50 unidades. En el video anterior, haciendo este mismo ejercicio, pero aumentando el salario por encima de la inflación, y la inflación, digamos, ya no era nos salía a los mismos 10.750. Nos salía a lo mismo. Pero aquí podemos comprar más. ¿Por qué? Porque el aumento salarial estuvo por encima de la inflación. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el video anterior nos salía a 10.750 porque el aumento del 5% era sobre las materias primas y el 10% era sobre el salario. Aquí lo invertimos. Aquí dijimos, vamos a aumentar las materias primas, la inflación 10% y el salario solo un 5%. ¿Y eso me afecta a la producción? Claro, claro. Para terminar, en el video anterior hicimos un ejemplo, una empresa invertía, esta misma empresa, digamos, el capital que invertía para producir eran 100 salarios mínimos. Entonces una empresa dijo, bien, voy a poner 100 salarios mínimos para invertir. Y habíamos dicho que por cada salario mínimo podía producir 100 unidades, es decir que multiplicó 100 por cada salario por 100, entonces produzco 10.000 unidades. Y que esas 10.000 unidades, al venderlos, si era el doble del margen de contribución, si digamos el margen de contribución pues era igual al costo de venta, la empresa iba a recibir 200 salarios mínimos por la venta de eso. Vamos a ver cuánto recibe acá. Si aquí invierto 100 salarios mínimos, ya no voy a poder producir las 100 unidades, sino que voy a producir esto por 100 unidades. ¿Cuánto sería eso? Venga a ver. 105 millones, que serían 100 salarios mínimos, dividido 10.750, 9.767,44 unidades. Ya no puedo producir las mismas 10.000 por la misma cantidad de salarios mínimos. Si aquí invierto 100 salarios mínimos, ya no voy a poder producir las mismas 10.000 unidades, sino que voy a producir menos unidades. Y al vender esto, ¿cuánto recibo? Entonces, por 21.500, que es el precio de venta, recibo 210 millones de pesos. Sigo recibiendo menos, que son 200 salarios mínimos, ¿cierto? En términos de salario mínimo sigo recibiendo lo mismo, pero en términos de dinero no, porque si recuerdan el ejercicio anterior, un salario mínimo era 1.100.000, haber subido el 10%, recibía 220 millones de pesos. Es decir, que aquí no solamente va a producir menos, sino que va a vender menos en términos de dinero. Entonces, con esto cierro, concluyo, digamos, creo que sí, he podido demostrar en el universo matemáticamente con ejercicios muy sencillos por qué un salario con un aumento inferior a la inflación no me genera valor. Al contrario, destruye el valor, destruye el consumo. O sea, lo estoy demostrando. La gente va a poder comprar menos unidades de las cosas y las empresas van a poder fabricar menos por la misma cantidad de dinero en términos de salarios mínimos. La conclusión a la que se llega, ¿cuál es? Que el aumento salarial debe estar por encima de la inflación siempre. ¿Para qué? Para motivar la producción, para jalonar la producción. Porque si se incentiva el consumo, ¿qué va a hacer la gente? Valga la redundancia, consumir. Y al incentivar el consumo, ¿qué va a ocasionar? Pues que va a jalonar la producción. Bueno, con esto termino. Muchas gracias si te gustó el video. Gracias por quedarte hasta acá. Espero haber sido didáctico, haber sido una explicación entendible. Si no, pues me escriben en los comentarios en qué aspecto quedaron dudas. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. Muchas gracias.